Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco. Esta semana te traemos una nueva propuesta, una nueva entrevista. Estuvimos acá, en el Palacio de Casa de Gobierno. Conversamos con el ministro de Gobierno, Regino Amado. Con él vamos a atravesar su historia, su trayectoria y también actualidad política. Quédate allí que ya comienzan Las Mangas del Chaleco de esta semana. Bueno, estamos en el Palacio de Gobierno, en donde nos ha abierto las puertas de su oficina el ministro de Gobierno. ¿Cómo está, Regino? ¿Cómo le va a usted? Buenos días, Ingrid, a tu equipo. La verdad que muy bien, con la visita de ustedes, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, al funcionario, usted al ministro, lo conocemos hace mucho tiempo, en donde viene cumpliendo distintos roles y hemos atravesado los pasillos de distintos, ¿no? El Palacio Legislativo, el de Casa de Gobierno, en distintos lados. ¿A dónde naciste, Regino? Yo nací en Monteros, donde actualmente sigo viviendo. De lunes a viernes estoy en Tucumán por la función que tengo, pero el viernes ya me desespero por volver a Monteros, así que viajo de nuevo el lunes para acá. En medio de la semana tenemos a veces actividades cerca de Monteros porque el gobernador no tiene acostumbrado a salir de visita de obra o reuniones en el interior, entonces aprovecho y voy a mi casa, donde vive mi señora, Soledad, y con mi hijo menor, Valentino. También vive en Monteros. ¿En qué parte vivís? Digo, ¿vivís cerca de donde viviste de chico o no? Bueno, Montero es chico, entonces yo nací cerca del hospital porque mi madre era enfermera en el hospital. Mirá. Ahí estaba a media cuadra. Y después me cambié cuando ellos compraron su primera casa con mi papá, a una cuadra de ahí, o sea, siempre cerca. Y después, actualmente vivo a 3 cuadras del hospital, a 1,5 cuadras de la plaza principal. Así que ahí tengo mi negocio particular, que ya tiene más de 34 años, más o menos, que es del rubro de bicicleterías y de motos, y sucursales, digamos, en algunos otros puntos de la provincia. Regino, ¿a dónde estudiaste? ¿A qué escuela ibas? Estudié en la escuela normal, Julio Argentino Roca de Monteros, desde el jardín de infantes hasta terminar la secundaria. ¿Cómo ibas a la escuela? ¿Ibas caminando, acompañado de amigos? A los primeros años, al jardín de infantes era medio reacio para ir. Ah, ¿no querías? Tenía una tía que era monja, hermana de mi mamá, y ella me acompañaba. Y tenía que estar la puerta entreabierta del jardín para yo verla, y ella estaba parada afuera. Entonces yo estaba tranquilo. Cuando no la veía, salía. Hasta que me acostumbré, por supuesto, y es el lugar más lindo, más hermoso, y el momento de la vida. Siempre le digo a mi hijo y a cualquier joven, niño, que aprovechen, porque a veces uno, no, que la escuela reniega, que tiene que... Pero es el momento más lindo, uno de los momentos más lindos de la vida, el transcurrir, el convivir en la escuela, en la primaria y en la secundaria, con amigos que yo tengo la suerte de seguir frecuentando, y somos amigos, estén donde estén, ocupen el lugar que ocupen. Siempre nos reunimos todos los años, los que van quedando. Desgraciadamente hay algunos que han quedado en el camino, físicamente ya no están, pero que siempre lo recordamos. Y ese es el mejor recuerdo, digamos, de esa etapa de mi vida. Sos amiguero. Sí, sí, familiar. Porque además practicabas un deporte también, ¿no? Sí, en Montero se practica mucho el vóley. Yo soy único hijo, entonces por eso lo mejor valoro mucho a la hora de tener 4 hijos. Claro. Y bueno, tener mi madre viva, que vive a 2 cuadras de mi casa. Como vos decías, en Montero todo el mundo practicaba vóley desde las escuelas. Y después formé parte de un solo club que había ahí, que era el Club Social Monteros, y después se armó hace 40 años ya, 41 años, el Club Monteros Volley Club, del cual fui presidente en el 2008, y armé todo una estructura en 5 hectáreas que tenía el club ya, que lo habían gestionado otros presidentes, como el profesor Carlos Arque, que también fue intendente de la ciudad y que falleció no hace mucho tiempo. Y en ese momento me dediqué a hacer la infraestructura de los deportes que en Monteros no había chances de poder practicar por parte de los niños. O sea,
fomentar la práctica del deporte, pero no podés hacerlo si no tenés una cancha de hockey sintético como se usa ahora, fue la primera del interior, una pileta climatizada también fue la primera del interior, cancha de tenis que no había, el que quería esos deportes tenía que ir a Concepción o a Tucumán. Y hasta el día de hoy seguimos apoyando al presidente de la institución que está, que es Lucas Frontini, que es jugador y presidente de la institución, joven de 37 años, con nuevo impulso y con una nueva comisión directiva. Y a mí me toca ser actualmente vicepresidente de la Liga Argentina de Vóley. ¿A dónde ibas a bailar, a distraerte? ¿Ahí en Monteros o no? Íbamos a Monteros, cuando teníamos la edad ya para ir. ¿Qué, secundaria? ¿En la época de la secundaria? Y había lugares que se hacían a la siesta, los domingos, como Ñusta, era un lugar que estaba en bar, que estaba cerca de la ruta, y era de la madre de un compañero mío de la escuela, así que lindos recuerdos de esa época. Después, un poquito más grande, ya bueno, había el boliche, frente a la plaza. ¿No ibas a otros lados? Íbamos a otro lado, íbamos a Concepción. Aguilares, a Bellavista. También a Famayá. O sea, siempre la zona no nos animábamos mucho a Tucumán, no teníamos a veces la movilidad a esa edad, o nuestros padres también estaban muy atentos y preocupados. ¿Y te acordás de algún looks de esa época que vos al día de hoy te reís cuando ves algo? No sé, usaste Oxford, usaste, me río cuando veo las fotos de los pantalones Palazzo, que eran botamanga ancha, o los cuellos de las camisas muy grandes, tipo... ¿Y tenés fotos de eso? Tengo fotos, sí, o a veces me hacen recordar a mis compañeras de escuela, de la época de las películas de John Travolta, por ejemplo. Entonces, de ahí esa moda, ¿no? De fiebre de sábado por la noche. Sábado por la noche, exacto. ¿Y bailabas así, te gustaba o tan solo asistías? No soy muy buen bailarín, pero bailaba. Tenía que bailar porque si no era difícil entablar una relación con la chica que te gustaba en ese momento. Claro, totalmente. Qué lindas épocas, qué lindo que todavía tengas esos amigos, ¿no? Que acuñas desde la primaria, secundaria, y bueno, lo que fue el deporte, que es tan... ¿cómo une el deporte, no? Sí, la verdad que sí. Bueno, también el deporte nos da posibilidades en ese momento de conocer otras provincias que yo no había podido conocer, no había salido nunca de vacaciones con mi padre fuera de la provincia, más que Tafí del Valle, San Pedro de Colalao. Pero la primera salida fue con el vóley. Y después del secundario, en la parte superior, digo, ¿tuviste que venir a San Miguel? ¿Conociste a otra gente? ¿Cómo fue? Sí, vine a estudiar ingeniería industrial. Primero ingeniería civil en la Universidad Nacional de Tucumán. Me costaba mucho porque ahí tenés mucho dibujo técnico, yo venía de la escuela normal, no tenía la base que tenían los chicos que iban acá de las escuelas técnicas. Entonces, pero tenía un compañero que había hecho la primaria en Monteros y la secundaria la hizo acá en el Instituto Técnico, entonces él me ayudaba bastante, pero me costaba mucho. Pero yo quería trabajar. Yo tenía 18 años y una vez buscaba en el diario en los avisos clasificados. Los avisos clasificados. ¿Qué podía hacer? Yo tenía un autito que me regalaba mi padre para... Siendo único hijo, con mucho esfuerzo, un usado, un Renault 4 en esa época, un 4L que tenían el cambio en la palanca acá, el cambio arriba, en el volante. Y en eso me moví. Entonces necesito para inmobiliaria alguien con movilidad. Digo, esta es la mía. Esta es la mía. El primer trabajo fue ese. Después en el año, yo tenía 18, cuando tenía 21 años, entré a trabajar ya había avanzado un poco en lo que era la carrera de ingeniería y entré a trabajar en Grafa en el año 82 exactamente. No era fácil entrar en ese momento, pero bueno, conocí a un gerente de ahí que le gustaba la pesca, que le gustaba la caza, entonces a través de amigos comunes de Monteros, que lo conocían a él, ahí yo me encontré y me preguntó qué hacía, le conté que estudiaba, me dice si quería trabajar y me dice anda a conocer primero la planta. Fui, él me acompañó y en la planta hay mucho de Famayá y mucho de Montero. Entonces todos me gritaban, a mí me decían turco.
de Regino, algunos reginos, otros turcos. Ese era En tu medio apodo de las de máquinas chico. me gritaban turcos, sí. Claro, Turcos, ¿te conocen? Me decía el gerente. Y sí, la mayoría son, claro. y jugamos al fútbol, o jugamos al vóley, y de ahí nos conocemos, decía yo. Y ahí entré a trabajar 3 años. ¿De operario? ¿De qué hacías? No ¿Administrativo? empleado en el área de ingeniería industrial, Ah, que yo bien. ya había cambiado de civil a ingeniería industrial, Sí, sí. donde se hacen métodos de trabajo y tiempo Sí. para hacer más efectivo el trabajo del empleado. Al tercer año salí de vacaciones con 2 amigos y uno de ellos el padre tenía una bicicletería y él quería independizarse y no se animaba a decir, los padres Claro. a veces te retienen, a veces sin querer, para tenerte cerca o porque les sos útil, Claro. y él quería ser independiente. Entonces me dice, hagamos algo juntos, pongamos. Digo, no, yo estoy estudiando ingeniería, quiero recibirme, quiero estar en el lugar de que está mi jefe. Y esa era la idea en ese momento, porque uno se encierra a veces en el ámbito laboral y no piensa afuera Claro. de esos límites que te Claro. pone, en este caso, una fábrica. Entonces, cuando volví a ese viaje me cambió, porque me dijo que él podía ganar en una semana lo que yo ganaba en 2 meses. Sí. Entonces, ahí me puse a pensar, digo, con esto podría terminar de estudiar ingeniería más holgadamente. Tenía que viajar de Tucumán, porque estaba en Tucumán cuando estudiaba allá, y a Famayá, de Famayá volver, y era estando solo o con otro amigo, alquilando. Y bueno, esa fue mi vida en ese momento. Y después puse mi primer negocio. Por eso te digo, tiene 30 y tantos años. Claro. Me ayudan mucho mis hijas. Claro. Una es contadora, otra Andrea, que es la mayor, tiene ella también del mismo rubro 2 negocios de ese tipo, ya más cerca de acá de la capital. En el camino y también de las huellas, ¿no?, que te dejan, digo, no sé, tus padres habrán sido los señeros de formarte para decir, hay que prosperar trabajando, de esta es la manera. Sí, mi padre, como te decía, mi madre era enfermera en el hospital de Monteros, ahí General La Madrid, ahí se jubiló, y mi padre era jefe mecánico de la agencia Renault que había en Monteros. Y aprendí de ellos la responsabilidad, la puntualidad de parte de mi padre y ser responsable con las obligaciones de mi madre. Qué lindo, ¿no? Volver a esos recuerdos, a esas historias, a todo eso. Pero vamos a seguir atravesando tu vida, conociéndote como funcionario, como persona. Estamos en Las Mangas del Chaleco, yo les propongo una pequeña pausa, ya volvemos. Informate minuto a minuto en www.panorama24.com.ar, donde encontrás lo que pasa cada instante, cada minuto. Panorama24.com.ar, el pulso de la actualidad en la web. Panorama 24, siempre con la verdad. En Ravelo Turismo creemos que cada viaje es mucho más que un destino. Por eso nos ocupamos de todo: planificación, logística, detalles y experiencias únicas. Ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones en familia, un viaje con amigos o un evento especial, te acompañamos en cada paso. Encontranos en San Martín 623, piso 6, oficina 2, San Miguel de Tucumán. Llámanos o mandanos un mensaje al 3816-622-181 y descubrí todas nuestras propuestas en redes como Ravelo Turismo. Ravelo Turismo. Administramos buenos momentos. Bellavista está cambiando y el corazón de la ciudad late más fuerte que nunca. Con el Plan Centro recuperamos el espacio público para lo más importante, nuestros vecinos, para que el progreso llegue a todos. Soñamos con una Bellavista más linda, más ordenada, más viva. Hoy ese sueño empieza a ser realidad. Sigamos juntos transformando Bellavista. Y es un gran hecho, y gracias a la señora Intendente y a Javier Noguera. Un anhelo muy grande que hemos pedido toda la vida. Nunca nadie hizo nada y bueno, gracias a ellos se está cumpliendo la obra, que está haciendo una obra de bien para el barrio
y Dios quiera que lo siga haciendo y una alegría enorme. Bueno, seguimos atravesando la vida del ministro de Gobierno, pero ahora Regino Amado, así a secas. ¿Por qué digo así a secas? Porque Regino Amado ha pasado por un montón de funciones. ¿Cómo nace y surge esto de meterte en la política, Regino? Bueno, yo ya hablando como comerciante, Sí. que te conté cómo ingresé a tener el primer negocio, comercio del rubro de bicicletas, de motos, que lo sigo actualmente. Participaba en las reuniones de la Unión Comercial e Industrial de Montero y ahí reniega todo Claro. Comerciante de algunas políticas con las cuales no estábamos de acuerdo. Entonces ahí dice, ¿por qué no ponemos un representante nosotros que nos represente por lo menos en el Consejo Deliberante? Si no nos da para intendente, que sea la voz nuestra en el Consejo Deliberante. Sí, muy buena la idea, decía yo, y yo lo apoyaba al presidente. Claro. Y el presidente me devuelve y me dice, no, vos tenés ese perfil porque vos estás en el fútbol, estás en el vóley, lo conocés a los chicos que trabajan en el ingenio, que es la fuente principal de Montero, el ingenio de Ñorco. ¿Cuántos años tenías allí? Conocés al cura, lo conocés a Claro, todo todo el mundo. ¿Cuántos años tenías allí? Y yo tenía 26 años. Claro. Yo empiezo en el... perdón. Año 98. Después hacemos los Claro, cálculos, sí. clase 61. Entonces, año 98. En el 99 Sí. voy a la primera elección para concejal. Había sublema en esa época. O sea, que Claro. había 106 candidatos. Y elegían 10 concejales. Claro. Yo salí uno de los más votados. Vos aprendés en la función. En la función, sí. Si no venías de la política, y yo no venía de la política, ni mi familia, ni nadie. Entonces ahí, en mi sentido común me decía, tenés que escuchar a la gente, tenés que escuchar a los trabajadores y ahí en base a eso resolver. Y eran momentos difíciles porque el gobierno era de Miranda en ese momento y veníamos de la Rúa, ¿se acuerda? Claro, En 2001, era muy conflictivo esa época, yo estaba de movilera. se debían Sí. 6 meses de sueldo. En una de las sesiones habría que votar si con un dinero que habían mandado de la provincia a los municipios, como también le debían a los concejales, había que votar qué se hacía con esa plata. Claro. Entonces yo decía que hay que saldar la deuda con los trabajadores y mi compañero en ese momento en el consejo me decía no, que yo estaba haciendo demagogia para quedar bien. Entonces llevé una escribana y le dije, no hago demagogia, yo tengo mi fuente de trabajo, que era ya el comercio, y yo entré acá para defender a ese sector, a los trabajadores o a los desocupados, buscarle, Claro. tratar de buscar trabajo en el sector privado. Entonces llamé a un escribano y cedí mis sueldos, mi sueldo dieta en ese momento, Claro. a mitad de los bomberos voluntarios que no tenía Montero, ahí se creó, empezaron a crearse ahí los bomberos, y la otra un centro de discapacitados que funcionaba en el Hospital General La Madrid, que se llamaba Cedisur. Así que esa fue mi intervención ahí en el consejo, después de siempre seguir fomentando el deporte, que era una de las cosas Claro. que más me gustaba, digamos, ¿no? Claro. Aparte de las obligaciones como concejal en sí. ¿Y después qué otros cargos fuiste Después, obteniendo a lo en el largo de tu carrera? 2003, a mí me daba todo como para ser el candidato a intendente, las Sí. encuestas así lo Sí, lo marcaban. marcaban, y yo no quería, porque había pasado inundaciones que la verdad que me quedó muy grabado, el agua, la gente que de los barrios más inundables o perjudicados, lo habían alojado en el hospital Sí. y en algunas escuelas. Entonces el agua estaba a centímetros de ingresar al hospital. Claro. O sea que imagínense lo que era eso, yo nunca me olvido. Y ahí me di cuenta de la responsabilidad que teníamos realmente.
si le pasaba algo, si fallecía alguien por esa situación, qué obra había que hacer para evitar eso. Pero la cantidad de milímetros era imposible que alguna obra detenga esa inundación de ese momento que ha sido extraordinaria. Entonces, cuando llega el 2003, teniendo buenos números como para ser candidato a intendente, me habló el entonces candidato José Alperovich. Yo le dije que me dé una semana y iba a hablar con mi familia, pero en realidad lo tenía que pensar yo. Y me habló a la semana, cuando todos lo buscaban a él para hacer, él me buscaba, yo lo busqué para decirle que no iba a hacer, que no quería. Bueno, a la semana siguiente, al enterarse, los que eran candidatos a legisladores necesitan que vos les sumés en cada departamento. Claro. Y como yo tenía esos números que eran buenos, en porcentaje de intención de voto o de aceptación, por algunas posturas que yo tuve como concejal, ¿no? Y algunas pequeñas gestiones, porque mucho no se podía hacer en un país que estaba muy conflictivo y en lo económico, en lo social, pero algo hicimos, se ve, por eso aparecíamos en las encuestas bien posicionados. Me buscó Sergio Mancilla con Raúl Adla, que eran intendentes antes de Aguilares y de Sergio y de Alberdi, Raúl Adla, y me preguntaron si yo quería formar parte de la lista de legisladores. Yo le dije lo mismo, que no pensaba seguir en política, que se iba a seguir dedicando al comercio que yo tenía, de la mala experiencia que había tenido, o que me habían golpeado, digamos, en la función de concejal, y la impotencia desde ahí no poder hacer nada. Entonces ellos me decían, pero de legislador vas a poder hacer cosas, y nosotros te vamos a acompañar. O sea, me insistían para que acepte. Bueno, finalmente ellos me querían dar el tercer, cuarto lugar. Digo, bueno, yo voy, yo sabía cuánto medía, entonces le digo, yo acompaño, pero si voy en segundo lugar. Entonces estaba Raúl, segundo iba yo, tercero creo que estaba Elia, porque tenía que respetar el cupo femenino, y bueno, sacamos 2 legisladores. Bueno, entonces ahí en 2003 entré como legislador. En el 2007 era vicepresidente de la legislatura. En el 2009 yo estaba como presidente subrogante. Entonces cuando el doctor Mansur, que era gobernador en ese momento, se va de ministro de Salud de la Nación, yo quedo él era vicegobernador. Entonces yo quedo como vicegobernador a cargo desde el año 2009 al año 2015. Del año 2015 yo ya no tenía reelección, había sido 3 veces legislador electo, no tenía reelección, entonces me convocan para este ministerio que estamos ahora sentados, pero en ese momento era Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. Que me desvelaba, que me quitaba el sueño, pero bueno, no muchos se acuerdan de esos 2 años que yo fui secretario, ministro de Seguridad, pero eso es bueno. A veces es bueno que se acuerden por tu gestión y a veces en seguridad no, porque quiere decir que algo malo ha pasado. Entonces, hicimos una gestión dentro de lo posible, aceptable. No hubo casos resonantes como hubo en otros que terminaron con juicios y todo a los funcionarios de aquel entonces. Así que bueno, gracias. A mí me habían dicho que era por 4 o 6 meses nada más lo de seguridad, después iban a nombrar un Ministerio de Seguridad. Se extendió por 2 años y ahí vino el comandante retirado de Gendarmería, Maley. Se hizo cargo del Ministerio de Seguridad y yo ya quedé con Gobierno y Justicia con las obligaciones que tiene el Ministerio, que son las mismas que tengo hoy en este momento, convocado por el gobernador Osvaldo Jaldo, después de haber sido candidato por la sección oeste por fuera de la lista oficial, con el único municipio de Monteros como apoyo, digamos, así, y con un municipio sacamos 4 legisladores, sacamos 64.000 votos. Yo encabecé la lista, segundo Pancho Serra, que era intendente de Monteros, tercera Sarita de Aguilares, esposa de Gonzalo Fernández, que fue candidato a intendente, y cuarto estaba Carlos Funes de Concepción, quinta Nancy Palina, Nancy Bulacio,
que al yo asumir como ministro de gobierno, ella sube hasta la quinta de la lista nuestra, que fue por afuera, y le aportamos en esos momentos al gobernador Jaldo 64.000 votos. Bastante aceptable su paso por la política, porque si la gente lo sigue apoyando y cada vez más, tiene que ver con un sentido de referencia, ¿no?, que usted da en la parte política. Yo creo que sí tiene que ver con eso. Siempre la elección, lo dice también el gobernador, sí, después de estas nacionales que tuvimos hace poco, es un plebiscito, ¿no? Siempre. Siempre una elección es un plebiscito y la gente acepta a través del voto o no tu gestión, y vos también te das cuenta en qué tenés que poner el acento, y yo creo que eso, dice, nunca dejé de escuchar a la gente, nunca dejé de tratar de trabajar entre lo público y lo privado. Sí. Me parece muy importante esa energía que surge de esa conjunción entre lo público y lo privado, y es lo que sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Estamos conociendo a Regino Amado, funcionario actualmente ministro de Gobierno de la provincia de Tucumán, pero ha pasado por un montón de lugares que hemos ido, por supuesto, desdeñando acá en esta entrevista. Te propongo una pausa más, ya volvemos. Informate minuto a minuto en www.panorama24.com.ar, donde encontrás lo que pasa cada instante, cada minuto. Panorama24.com.ar, el pulso de la actualidad en la web. Panorama 24, siempre con la verdad. En Ravelo Turismo creemos que cada viaje es mucho más que un destino. Por eso nos ocupamos de todo: planificación, logística, detalles y experiencias únicas. Ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones en familia, un viaje con amigos o un evento especial, te acompañamos en cada paso. Encontranos en San Martín 623, piso 6, oficina 2, San Miguel de Tucumán. Llámanos o mandanos un mensaje al 3816-622-181 y descubrí todas nuestras propuestas en redes como Ravelo Turismo. Ravelo Turismo. Administramos buenos momentos. Bellavista está cambiando y el corazón de la ciudad late más fuerte que nunca. Con el Plan Centro recuperamos el espacio público para lo más importante, nuestros vecinos, para que el progreso llegue a todos. Soñamos con una Bellavista más linda, más ordenada, más viva. Hoy ese sueño empieza a ser realidad. Sigamos juntos transformando Bellavista. Y es un gran hecho, y gracias a la señora Intendente y a Javier Noguera. Un anhelo muy grande que hemos pedido toda la vida. Nunca nadie hizo nada y bueno, gracias a ellos se está cumpliendo la obra, que está haciendo una obra de bien para el barrio, y lo quiere que lo siga haciendo, y una alegría enorme. Bueno, seguimos acá en Casa de Gobierno hablando con Regino Amado, actual ministro de Gobierno y Justicia. Usted es el ministro político de esta gestión. ¿Qué significa ser el ministro político? ¿El que va a las negociaciones, el que está charlando? ¿Qué temas se hablan en su mesa de trabajo? Tenés que asesorar al gobernador en ciertos temas y tener relación con los gremios estatales, con los gremios privados, también relaciones con las iglesias, de todos los credos. Siempre hacemos reuniones de trabajo de todos los secretarios, subsecretarios, directores, para ver cuál tema hay que poner el acento o nos pide el gobernador. Siempre está la discusión salarial de por medio. A nivel nacional se ha convocado al Consejo del Salario para fijar el mínimo vital y móvil para fines de noviembre. ¿Cómo lo ve a esto? Bueno, siempre es un parámetro para medir los salarios en los distintos niveles, no solo en el público, sino también en el privado. Hace mucho que no se hacía más esto, alto por eso está, quiere decir que hay posibilidades de, en los otros sectores, privado o público, también
los incrementos puedan ser mejorados, ¿no? Claro. Así que, bueno, en eso, por lo general, lo negocian con la Confederación General de Trabajo, donde intervienen los gremios que tienen personería nacional. Ahí se ve la intención del gobierno nacional. Del 2026, ¿se va a tratar igual que este año o, por ejemplo, van a marcar la agenda de las negociaciones? Por ejemplo, cuando comienzan las clases siempre se habla primero con educación, o se va a respetar esto de cuánto va creciendo, por supuesto el tema inflación es lo que va a ir marcando la agenda. No, siempre, bueno, nunca dejamos de conversar con los... con los representantes de los trabajadores de cada gremio, siempre estamos en contacto, porque aparte en el medio siempre tienen alguna situación a resolver, de algún afiliado, de algún trabajador, de la misma institución que representan, y estas puertas están abiertas, porque estamos para eso, para atenderlo. El gobernador siempre nos pide eso, ¿no? Redoblar los esfuerzos, y eso es no quedar esperando a ver que las cosas pasen, sino anticiparnos, conversar, y tratar de buscar o evitar conflictos. Entonces, o solucionar los problemas que están prestos a ser solucionados, requeridos por los mismos trabajadores o sus representantes. Claro. Bueno, otro de los temas que abarca y atraviesa este ministerio tiene que ver con la economía del conocimiento, algo que se viene trabajando fuertemente desde hace mucho tiempo y en forma anónima, podríamos decir, casi sin ruidos, pero ahora ha cobrado una importancia mucho más popular, podríamos decirlo así, y sé que hay, esto que usted me comentaba, algunos proyectos y planes que ya se están empezando a implementar. Coménteme de qué se trata. Bueno, economía del conocimiento es algo nuevo para lo de nuestra generación, diría así, ¿no? Venimos de la máquina de escribir, pero hay que adecuarse, ¿no? a los tiempos y usar las nuevas tecnologías, porque si no nos quedamos fuera del sistema. Y es lo que tratamos de hacer en su momento cuando impulsamos la Ley de Economía del Conocimiento en la legislatura, cuando estuve ahí en el año 2022, y el gobernador Osvaldo Jaldo, que apoyaba esta ley, que después la promulgó y hoy la estamos aplicando junto con el clúster Tucumán Tecnológico, que tuvo mucho que ver cuando estaba de presidente Alejandro Páez y hoy que está Majo Salomón y todos sus integrantes. Seguimos con una relación extraordinaria que dio su fruto, ese de trabajo entre lo público y lo privado, primero para hacer la ley que le sirva al sector, a la industria del software, sobre todo, pero a la economía del conocimiento que engloba todo, ¿no? Y eso les permitió pasar del año 2022 a la provincia de Tucumán de tener no más de 15 empresas registradas en nuestra provincia a 60, con y de 1.500 empleos a más de 5.000 empleos. O sea, ese aumento equivale casi a 5 o 6 ingenios azucareros, con la particularidad de que las industrias de software o de economía de conocimiento trabajan todo el año, todos los días y a todos los horarios, porque por lo general el que exporta trabaja con otros países que tienen otro uso horario, entonces trabajan en horarios que no son habituales. Pero digamos. Cualquier rubro, digo, ahora con el comercializar a través de redes sociales y demás, necesita de esta implementación de esta tecnología, ¿no? Sí, por eso el crecimiento de las empresas y de los puestos de trabajo. Seguro. Y ahí trabajamos juntos con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, porque vos tenés que formar a los chicos que van a ingresar después a trabajar a estas empresas, porque ellos necesitan programadores, y vos, o un ingeniero en sistemas, tenés que esperar que se reciba, y 4 años, 5 años de ingeniería, programación 3 años. Entonces hicimos una suerte de cursos de avanzada, que duran 6 meses y vos estás en condiciones para ingresar a trabajar en esa industria, y son los más de 3.000 empleos que yo te digo que se han generado de 2022 a esta fecha, y que estimamos que hasta el año 2030 va a llegar a 10.000 empleos a generarse a través de estas nuevas tecnologías, y con el apoyo del gobierno siempre, ¿no? El gobernador está muy contento con esto. Es más, yo creo que ahí está el futuro de nuestra provincia, generarle los espacios, los ámbitos y los conocimientos, y darle las herramientas
a nuestros jóvenes para que en el futuro puedan ser empresarios y vivir de esa empresa y dar trabajo. ¿Qué análisis hace del panorama económico, financiero y político de la Argentina? Nuestro gobernador, a pesar de que nos hayan sacado los medicamentos oncológicos, que no tengamos fondo extraordinario para salud, le priorizó justamente eso, ¿no? La atención en la salud a todos los tucumanos, educación, seguridad, que los números lo demuestran no por lo que lo digamos nosotros, sino el mismo Ministerio de Seguridad de la Nación los publicó, que bajamos mucho los índices de inseguridad. No, y además una política carcelaria, permítame que lo diga, que nunca antes se había visto en la provincia. Así es, nunca se lo había visto y se empezó por ahí. Sí. Sin que sepamos todavía, el gobernador asumió el 29 de octubre del 2023, todavía no sabemos quién iba a ser el intendente, el presidente de la nación, y él ya tenía en su mente solucionar el problema carcelario porque las comisarías estaban abarrotadas de detenidos y también la misma voluntad de trabajo en el sentido de reactivar la obra pública con los recursos que tiene desde la provincia, lo hizo pavimentando rutas, recuperando la 307, que es la ruta del turismo por excelencia, entre Tafí del Valle y la ruta 40, así que eso nos comunica con Salta y con Catamarca, hay turismo internacional en toda esa zona, favorece al comercio y a los empresarios del turismo, así que no es fácil la tarea del gobernador, sin embargo él la hizo fácil, o hace parecer que es fácil, porque tiene una capacidad de ver las cosas, de anticiparse a los problemas, y eso es lo que nos pide a nosotros también que hagamos, y tratamos de acompañarlo en esa gestión que yo creo que si pasa esto a nivel nacional, que se ya hayan dado cuenta que la gente le dijo tienen que ser más dialoguistas, tienen que ser más respetuosos y tienen que valorar a la salud, a la educación, ni hablar de la seguridad y a la asistencia a los más desposeídos, al que no tiene trabajo. Nosotros acá en Desarrollo Social se hace un excelente trabajo de contención a las zonas y a las personas más vulnerables, ¿no? Dándole un hogar en época de frío, en época de calor, en las zonas marginales, por decirlo así, tratamos de darle un mejor lugar, un mejor barrio, que eso lo hacemos junto con todos los intendentes y todos los delegados comunales, porque existe en toda la provincia, pero siempre con la decisión política del gobernador, Osvaldo Jaldo, del ministro del Interior, que tiene esa responsabilidad de trabajar con todas las comunas y municipios, Darío Montero, y es lo que vamos a continuar haciendo, ¿no? Y la reflexión para Tucumán ya es, nosotros hemos cumplido con el objetivo que teníamos, entre el 52 y 54% de los votos en una elección intermedia es muy valorable, sacar más de 500.000 votos, es un reconocimiento hacia la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, y también defendimos las dos bancas que estaban en disputa de nuestro espacio, del Partido Justicialista, retuvimos. Nos hubiese gustado, la verdad, tener 3, pero no ayudó que otros partidos, que fueron la tercera, cuarta fuerza, no sumaron lo que decían las encuestas, por lo tanto se fueron al partido del presidente Milei, no hacia el candidato, creo que fueron a Milei, y por eso justamente él vino a hacer política acá, vino a tratar de movilizar, porque sabíamos que estábamos muy cerca de ese objetivo. Regina, un placer hablar con usted, que nos haya recibido en su oficina, que nos haya abierto las puertas de su vida, ¿no? Nos ha contado su vida, su trayectoria y este paso por la política y cómo mira la política. Eso es lo que tratamos de hacer en las mangas del chaleco. Muchos se preguntan, ¿qué son las mangas del chaleco? Esto que por ahí no vemos, que tal vez existe y que nosotros lo descubrimos a través de una entrevista con estilo propio, como le digo yo. Gracias. Gracias a vos, Ingrid. Felicitaciones por este programa, porque también nos permite contar la historia de un ser humano, en este caso, que no tiene que ver la parte con la política, sino hablamos de todo, pero bueno, muchos no saben de dónde es uno, cómo se inició, quiénes fueron tus padres, cuáles son tus hijos, qué hacen.
eso es muy importante para nosotros porque es donde nos apoyamos cuando las cosas no están muy bien. Sí. Así que yo agradecer a mi familia, sobre todo, a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a todos los amigos, a los compañeros que creen en uno, y bueno, al gobernador también ha decidido que yo esté acompañándolo acá nuevamente en este Ministerio de Gobierno y Justicia. Voy a dar todo lo máximo en favor de su gestión, que redunda en beneficios para los tucumanos, sin especificar si nos votan o no nos votan. Nosotros gobernamos para el 1.900.000 de tucumanos. Así es, gracias, es muy amable. Gracias a usted. Informate minuto a minuto en www.panorama24.com.ar, donde encontrás lo que pasa cada instante, cada minuto. Panorama24.com.ar, el pulso de la actualidad en la web. Panorama 24, siempre con la verdad. En Ravelo Turismo creemos que cada viaje es mucho más que un destino. Por eso nos ocupamos de todo: planificación, logística, detalles y experiencias únicas. Ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones en familia, un viaje con amigos o un evento especial, te acompañamos en cada paso. Encontranos en San Martín 623, piso 6, oficina 2, San Miguel de Tucumán. Llámanos o mandanos un mensaje al 3816-622-181 y descubrí todas nuestras propuestas en redes como Ravelo Turismo. Ravelo Turismo. Administramos buenos momentos. Bellavista está cambiando y el corazón de la ciudad late más fuerte que nunca. Con el Plan Centro recuperamos el espacio público para lo más importante, nuestros vecinos, para que el progreso llegue a todos. Soñamos con una Bellavista más linda, más ordenada, más viva. Hoy ese sueño empieza a ser realidad. Sigamos juntos transformando Bellavista. Y es un gran hecho, y gracias a la señora Intendente y a Javier Noguera. Granero muy grande, hemos pedido toda la vida. Nunca nadie hizo nada y bueno, gracias a ellos se está cumpliendo la obra, que está haciendo una obra de bien para el barrio y lo quiere que lo siga haciendo, y una alegría enorme. Llegó el momento de presentarte el informe especial. Carolina Ponce de León nos trajo este tema para esta semana. Hoy en Las Mangas del Chaleco le contamos la historia de los alumnos del Colegio Las Colinas, que sacaron el primer premio de una convocatoria de la Universidad Nacional de Tucumán y, por supuesto, priorizando la necesidad social. Los alumnos recientemente participaron en la 9ª muestra de microemprendimientos que realiza la Universidad Nacional de Tucumán, específicamente en la Quinta Agronómica, con la orientación de Economía, Administración. Y dentro de los 100 colegios que hicieron la participación con sus productos, los alumnos resultaron ganadores del primer lugar con su producto de triple impacto, ya que la industria textil es una de las más contaminantes, pero fue uno de los productos que se eligió, tratando de trabajar con esta regla que era uno de los requisitos que había, y en las menciones especiales una certificación para ellos por haber obtenido el primer lugar. El colegio tiene la orientación en economía. Tengo una docente paralela, quien es Lorena Ortega, que da economía social, que en estos momentos no está acá con nosotros acompañándonos. Y bueno, quien les habla, doy la materia de proyecto y gestión. Comenzamos a trabajar con un material didáctico teórico que es el dossier,
y en conjunto elaborando una idea y llevando a materializar. Desde el colegio nos pedían que tratemos de trabajar con el método del caso, que tratemos de trabajar con el producto, que los chicos salgan con las herramientas, no solamente la teoría, sino que también puedan tener todas las herramientas necesarias para que el día de mañana, más allá de la carrera que estudien, ellos puedan emprender y tener sus propios negocios. Nosotros desarrollamos un cubo didáctico, el cual tiene distintas texturas, acá podemos observarlo, y bueno, cada una de sus caras tiene una distinta función. Acá tenemos, por ejemplo, para poder abrir y cerrar cierres, acá tenemos un poco de movilidad, tenemos sonido y textura suave, tenemos para aprender a atarse los cordones, también, bueno, texturas rugosas, elásticos, y bueno, esas son las 6 caras de nuestros cubos. Después también teníamos otro producto que es una bolsa de peces, la cual funciona para la motricidad fina. La idea es trabajar con los chicos para el tema de la motricidad. Sí, exactamente, como para que ellos puedan aprender y bueno, y también crecer jugando, porque es la idea que nosotros tenemos, de que los chicos puedan crecer jugando, aprendiendo. Acá tenemos distintos peces de distintos colores, así ellos también aprenden el tema de los colores. Le podés agregar y sumar números, así también aprendan el tema de los números. Y bueno, nosotros buscábamos de que todo esto sea ecológico. Nuestros materiales tienen, bueno, acá por ejemplo reciclamos telas, ya que vimos que la industria textil es una de las industrias más contaminantes. Y bueno, también tenemos dentro del relleno de nuestros productos, acá es un colchón. Lo reciclamos y bueno, lo usamos como para poder fabricar nuestros productos. También teníamos un mismo producto, el cual ya no tenemos en stock, que es un libro didáctico, el cual tiene reciclaje plástico dentro de sus hojas. También hablamos con maestras jardineras, las cuales nos explicaron más que nada que a los chicos les gustaba el color, porque ahora está muy de moda el hecho de usar colores beige, lo cual también incluimos como para que esté en tendencia, pero también buscamos de que sea algo que vaya con los niños, porque a los niños les gusta ver el color, les gusta jugar, les gusta experimentar distintas cosas. Entonces, bueno, así es nuestro producto. Nuestro objetivo principal es llegar a las personas indicadas, porque nuestro producto va dirigido a familias y a instituciones, ya que por ejemplo nosotros vendimos productos a nuestro propio colegio, vendimos también una gran parte de la venta, hicimos en la feria de nuestro colegio, y eso nos ayudó muchísimo a impulsarnos, ya que supimos buscar bien por dónde vender. También vendemos por vía online, tenemos en nuestra cuenta de Instagram que se llama DidaKids con AA, y nada, ahí si hacemos envíos por encargo, y si ustedes nos piden por ahí, nosotros con gusto les vendemos. Bueno, yo soy gerente de la parte de finanzas. Yo me encargué de realizar la rueda de capitalización, que lo que es nosotros vendíamos una parte de la empresa para conseguir el capital suficiente para formar nuestros productos. Nosotros reunimos una agente para venderle, primero para comunicarles cómo es nuestra empresa, qué es lo que se iba a tratar, qué es lo que íbamos a producir, cómo iba a consistir todo esto. Y después le vendimos una parte de la misma. ¿Qué consiste? Nosotros la empresa la dividimos en acciones y le vendíamos a estas personas una cierta parte, el 49%. Nosotros al principio tenía cierto valor la acción y al final, al cierre de nuestro emprendimiento, le devolvíamos el valor de la acción con una cierta ganancia. Un proyecto que tenía triple impacto en cuanto a lo ecológico, en cuanto a lo económico y lo social, poder llevar un poco de acompañamiento hacia los niños, hacia las familias. Tuvimos ayuda de la escuela de oficio, de la pedagoga del colegio y también de los alumnos del colegio, ya que se encuentra en el ranking número 2 de Colegio Yerba Buena con niños que aceptan, con colegios que aceptan niños con discapacidad, así que nos podíamos guiar de ellos, saber qué necesitaban, cómo acompañarlos, y una forma de dejar nuestra huella en el colegio y también en la comunidad. Se trataba más que nada de trabajo. Yo, junto con mi compañera, también venimos a dejarle un mensaje de que este emprendimiento nos dejó muchas enseñanzas, nos enseñó un montón de cosas de la vida real, te puedo decir, de las dificultades, del camino que tenemos que pasar para poder llegar al objetivo. Y lo que les puedo decir de todo esto es que
van a haber un montón de piedras en cualquier proyecto que ustedes hagan, emprendimiento o lo que sea de la vida cotidiana, siempre van a haber dificultades, pero no hay que dejarse vencer por esas pequeñas cosas, porque siempre termina siendo mejor, siempre termina dando un buen resultado si tenés constancia y disciplina y pasión por lo que lo haces. Punto final para el programa de esta semana. Hasta acá llegamos. Será en 7 días que nos reencontremos a través de la pantalla de Canal 8. También en nuestro canal de YouTube. Somos Las Mangas del Chaleco Tucumán. Seguinos, mira el trabajo de estos 9 años y también si querés volver a ver este programa. Nosotros agradecemos a la gente de Charlotte que siempre está brindando la indumentaria para cada uno de nuestros programas y a ustedes por estar siempre del otro lado. En Instagram y en Facebook somos Las Mangas del Chaleco OK. Recordá que en YouTube nos encontrás como Las Mangas del Chaleco Tucumán. Será hasta en una semana. Hasta entonces.